¿Eres de las personas que continuamente se sienten fuera de lugar? ¿Has tenido que salir en más de una ocasión de un club, de una escuela, de un trabajo, o alejarte de más de un grupo de amigos al sentirte criticado, rechazado o vulnerado? ¿Qué es eso de lo que hablan cuando utilizan el término bullying psicológico? ¿Y por qué es que dicen que el valiente vive hasta que el cobarde se lo permite? Porque en todo caso, ¿por qué somos cobardes y permitimos algunas cosas? ¿Realmente somos cobardes o hay un trasfondo adicional? Algo que no hemos contemplado cuando se trata de bullying psicológico y del rechazo o la crítica de otros. Aprovecho la oportunidad para presentarme contigo en caso de que no me conocieras. Mi nombre es Maru Méndez. Yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Eso significa que mi deseo es contribuir de forma que pueda ayudarte a ir mucho más profundo para que finalmente puedas resolver de raíz tus conflictos. Y en esta semana, con nuestra transmisión, queremos dedicar el contenido a quienes en algún momento de su vida, de pequeños, de jóvenes o incluso de adultos, han sufrido bullying psicológico, rechazo y quieren entender qué es lo que les quiere decir la vida con esta suerte de repeticiones que parecen no terminar jamás, sin importar el número de veces que uno tenga que dejar algún lugar, o quienes, aunque quizás me dicen, sabes, no es que lo haya vivido toda la vida, lo he vivido en algunas ocasiones, pero ha sido muy doloroso para mí. ¿Por dónde empezamos a hablar de este tema? Bien, pues te platico un poco el plan de vuelo que he estructurado para que hoy podamos ir a profundidad con agilidad y sobre todo para que podamos abrir la cortina y puedas ver cosas que quizás en el fondo no hubieran aparecido antes. Hablaremos hoy de algunas definiciones y nos alinearemos como si estuviéramos todos en una misma página, porque es posible que te pase como a mí, que la verdad que en mis tiempos escolares esta cuestión acerca del bullying psicológico ni siquiera se definía de esta manera y no se le prestaba la misma atención. Habiendo entendido qué significa esto, me gustaría ayudarte a salir del concepto típico en el que simplemente parece que el bullying, en algunas definiciones, es algo que quien lo vive es el niño que acude a la escuela y es acosado, molestado por sus compañeros. Y digo que me gustaría hoy subrayar la importancia de recordar, y lo vamos a ilustrar, por qué aquel que vive acoso, rechazo, crítica o bullying psicológico de grande tiene a un niño pequeño herido que en algún momento sintió que no podía acabar de defenderse o que si lo hizo, vivió consecuencias que lamentar, razón por la cual ahora parece que le es imposible defenderse, lo que nadie entiende. Así que queremos ayudarte a entender y por lo mismo para este podcast nos estamos planteando hablarte del rol que juega el inconsciente en términos de memorias de infancia. Con atención a los casos que he visto que transcurren y pasan uno tras otro en consulta, donde las memorias inconscientes que realmente están afectando no nacen en la infancia, sino en etapas prenatales y donde estos impactos se pueden también estar correlacionando con impactos ancestrales, herencias transgeneracionales. Haremos una segunda parte, un segundo episodio, para que al cabo de esta serie de 2 podcasts puedas alcanzar a dilucidar lo que te está ocurriendo, siempre explicando, aclarando
que uno cree a veces ya haber encontrado el problema o el patrón porque la bisabuela o la tatarabuela le pasaba esto y algún día la bisabuela dijo que este hijo era la reencarnación de la tatarabuela. He tenido casos así y desde luego, desde mi perspectiva como psicóloga transpersonal, mi rol jamás será ayudarte a averiguar si es o no cierto eso. Nosotros, en términos de lo que supone el ejercicio de la psicología transpersonal, honramos la verdad de aquel que está viviendo un conflicto y la consideramos clave en términos del impacto terapéutico que puede tener esto. Así que lo que yo te digo es que si tú estás viviendo estas escenas repetitivas o tienes preocupación por algo que le esté ocurriendo a un hijo, te entregaré este contenido completo y sugiero puedas echarle una mirada a todo el panorama, porque si hay efecto de ancestros y pues incluso si hay memorias prenatales de situaciones que uno ha cargado desde antes de nacer y cree que no puede hacer nada por ellas, antes de ir a ese apartado, nos conviene revisar qué es lo que está ocurriendo en la vida adulta, qué ocurrió en la juventud y qué ocurrió en la infancia. Vamos a ir entonces retrocediendo en el tiempo hasta que a través de cualquiera de los ejemplos que yo voy a proponer para ti, puedas encontrar la raíz donde se encuentra, si en la vida actual, antes de que nacieras, o si hay también algún tipo de peso ancestral. Bien, pues vamos de inmediato entonces con la agenda que hemos preparado para hoy. ¿Por qué no comenzamos por hablar de las diferentes definiciones que hay de bullying, del bullying psicológico y de diversas perspectivas que nos pueden ir ayudando a entender si acaso a lo mejor lo que algún día yo viví, nadie me lo había dicho, no lo había visto ni yo mismo, pero quizás fue bullying psicológico, tiene todas las tintes de rechazo frontal o por la espalda. Bien, en definitiva, cuando hablamos de bullying, estamos hablando de acoso que podría ser cuando empezamos solo en término bullying genérico, es un acoso que puede ser físico, que puede ser psicológico, que puede ser sexual, etcétera. E incluso como el acoso que hay, esta manipulación para movilizarme a la acción y hacer cosas que de otra manera yo no querría, porque a través de una llamada telefónica me hablan y me dicen que alguien usó mi tarjeta de crédito y que solo están validando si fui yo. Me están asustando, me están amedrentando. De entrada, hay un acoso que quiere manipularme de tal manera que digamos, sutil elemento que puede entrar como el aparente deseo de ayudar por mi bien o una agresión decidida y declarada, busca como objetivo ejercer presión para que otra persona haga lo que yo quisiera, ¿no? Que hiciera. Entonces, hay acoso, puede ser una agresión directa, una agresión indirecta, muchas veces se manifiesta a espaldas de la persona. Por ejemplo, cuando un grupo que no se sintió bien porque alguien dijo algo que en verdad era cierto, decide deshonrar a la persona, decir cosas que no son y evitar que se integre al grupo. Y bien, este poder, ¿no? De una acción coercitiva que en realidad muchas veces trae el tinte de, oye, pues si tú quieres ser aceptado, tendrías que cambiar. Si tú quisieras cambiar lo que está pasando, pues yo te ayudo, nada más ayúdame tú haciendo esto. Ese tipo de presión para ejercer poder sobre la decisión de alguien pues desde luego que muchas veces arranca, según nosotros, en la infancia. En la infancia, porque el niño siente que no puede ser parte de una escuela o de un grupo a la hora del recreo, no queda más alternativa que salir corriendo y solo llevarse con los otros que son rechazados como uno. Y puede ser que el niño lo viva en diferentes frentes. Si bien la recomendación general siempre es abrir el espacio de confianza para que el pequeño pueda manifestar lo que siente, en ocasiones ir con los padres y pedir que la autoridad
entra en acción, que desde luego sería lo obvio que tiene que pasar en un ambiente en el que el pequeño es aún tan chico como para poder entender de una manera distinta lo que está pasando, muchas veces o resulta efectivo en el corto plazo o resulta inefectivo en el largo plazo. Y normalmente, si bien pueden tomarse cartas sobre el asunto y aquel que me lastimó o me ofendió ser suspendido de la escuela, en fin, si bien puede haber ese tipo de consecuencias, observo con una enorme frecuencia casos de pequeños que cuando vienen a terapia han salido ya de un lugar, de otro lugar, de otro lugar, y que se van convirtiendo en esos jóvenes que tuvieron que desertar del deporte o del club deportivo que les encantaba, porque allí también se les vinieron 30 encima, o de quienes incluso no solo lo vivieron eso a nivel deportivo, sino escolar y por supuesto luego más tarde, incluso con las novias que querían, de quienes se tienen que alejar antes de que les vaya a pasar el rechazo que han vivido en otros casos. Decía al arranque que lo que ocurre con un niño no tiene que ser, por cierto, constante y continuamente, sino que puede haber un solo evento que nos marca, definitivo, nos va a explicar algo que luego puede manifestarse quizá conscientemente ya hasta la vida adulta. Sí, quizás como el caso de Yolanda que estudiaremos hoy, yo haya tenido que cambiar en una ocasión de escuela, pero la verdad ni me arrepiento porque la verdad que me sentí mucho mejor después. Pero como ella, quizás eventualmente hay un punto en el que este acoso, opresión o manipulación o agresión que quiere ejercer de alguna manera una coacción sobre mí para que haga algo que yo no quiero, se presente ya de manera repetitiva en un ambiente, por ejemplo, laboral, donde no solemos ubicar la palabra bullying psicológico. Así que bien sea niño el que lo está viviendo, joven o adulto, el que empieza a sentirse continuamente rechazado y posiblemente ni se haya dado cuenta porque más allá de lo que le digan otros, siente que en el fondo sí hay algo en lo que tiene la culpa. Las vivencias emocionales con las que podríamos comenzar a acercarnos al caso, desde luego involucrarán enojo, enojo normalmente contenido, una tristeza profunda que en muchas ocasiones se disfraza de desánimo. Yo, si se trata de ir a trabajar a ese lugar, la verdad ya no quiero ni volverlo a intentar. Y voy y estoy de cuerpo presente, pero de ánima, de alma ausente. O finalmente, además de este enojo y tristeza profunda, hay impotencia. Y desde luego decía que hay culpa. Estas son las 4 constantes en los casos de bullying psicológico: enojo contenido, tristeza profunda, culpa e impotencia. Impotencia que al final muchos compañeros que lo observan no entienden. Y la pregunta clave es: ¿por qué no me defiendo? Y lo preguntamos asumiendo que la persona sabe que debería poner un límite y defenderse, cuando en realidad lo que posiblemente esté ocurriendo en el interior de la persona que está viviendo esto es una duda. ¿Debería defenderme? O incluso una contradicción de pensamiento. Quizás sí debería defenderme, quizás sí debería poner un límite. O no, así lo piensa en interior quien lo está viviendo. Y si somos empáticos con lo que está viviendo, podríamos entender lo que sigue en su pensamiento, que es: ¿qué si al marcar un límite pierdo? Es decir, ¿qué si al marcar un límite pierdo a mi amigo? Según yo. ¿O qué si al poner un límite con el profesor me va peor? Lo que a lo mejor no solo es según yo, sino que esto algún día ya pasó. O aún peor, ¿qué si al poner un límite me sacan de esta escuela y pierdo todo lo que aquí tenía? ¿Qué si al poner un límite pierdo mi lugar en un trabajo porque es una autoridad superior a mí quien me quiere forzar a hacer algo? ¿Qué tipo de contradicciones internas vivimos por las cuales no podemos defender lo que realmente es nuestro?
Lo primero, sin duda, educación. Muchas personas vienen y me dicen, quizás yo enseñé a mi hijo a ser compartido y lo forzaba a prestar sus juguetes y esto no sé hasta dónde pudo hacer que él, cuando se trata de defender su territorio, con tal de ser educado y no hacer otros lo que no quiera para él, acaba tirando la toalla sin defenderse. En otras ocasiones veo a personas que vienen con algunas ideas religiosas, quizás bajo una interpretación incorrecta, porque me dicen, oye, ¿y qué pasó con aquello de poner una mejilla y luego la otra si te golpean? Cuando en esencia el significado más profundo de esto no significa si te golpean por la otra para que te den una tranquiza, sino en verdad poder tener clara la importancia de dar a las personas siempre una segunda oportunidad, pero habiendo defendido y establecido el límite correcto que me corresponde. Bien, como muchas veces no tenemos esto tan claro, nos genera dudas saber si puede haber una pérdida al defendernos y tememos más lo que podríamos perder. En un sentido equivocado, creemos que al no hacerlo, realmente estamos defendiéndonos, lo que posiblemente luego se venga en contra, es decir, por no defender a tiempo, con tal de no perder, eventualmente, claro que puedo perder. Y finalmente algo de mucho mayor trasfondo, porque a veces yo voy perdiendo cosas que son propias y entonces salgo con una furia incalculable a defender el territorio de otros porque en algún momento no pude defender el territorio propio. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Te está haciendo sentido este contenido? Bien, paso entonces a la razón más allá de la educación, y de las creencias religiosas que con mayor frecuencia observo en consulta, que explica lo que nadie puede entender y es por qué no me puedo defender. Es más, lo que posiblemente yo no he acabado de poner en claro, debería defenderme, no debería defenderme, pero ¿por qué? Porque a veces es como si estuviera absolutamente trabado y aunque quisiera poner a las personas en su lugar y en otro tiempo lo hacía, resulta que hace algunos meses o años que yo ya no puedo poner a ninguno en su lugar. Cuando yo no puedo defenderme ante este acoso o esta presión que ejercen otros para que yo lograra lo que ellos quieren, o simplemente para hacerme a un lado y descarrilarme porque les molesta el brillo que tengo. Debemos contemplar la presencia del factor número uno que pasa desapercibido por padres, por maestros, por jefes, por compañeros y por la misma persona que está viviendo el conflicto. Me refiero al condicionamiento que opera de manera no consciente cuando alguien de alguna manera empieza a ponerme presión y yo no puedo hacer algo porque en el pasado hubo un evento que me marcó, una circunstancia que viví posiblemente con una persona similar a esta en características, en una posición similar a aquella que tenía ese otro personaje, y que ahora simplemente al volver a vivir una trama parecida, pero con otros artistas, la vida me está invitando a reconsiderar por fin en medio del dolor, la tristeza, la culpa, decía, y el enojo contenido, que más allá de una suerte de destino, karma contra el que no puedo hacer nada, aquí hay una investigación que sigue pendiente de resolución y que el día de hoy me gustaría ayudarte a poder finalmente descifrar lo que me está diciendo esta repetición o estas cosas que aunque pasen poco, cada que pasan, me lastiman en verdad. Bien, ¿qué formas tenemos de averiguar si es un inconsciente de algo que ocurrió en mi juventud, en mi infancia, de manera prenatal o incluso de un inconsciente familiar que marca una forma de percibir las cosas, una forma de reaccionar que se está repitiendo continuamente en mi vida como en la de algún pariente? Bien, pues vamos a empezar por la vida actual.
Vamos a empezar por 3 preguntas que estoy segura que te pueden ayudar para identificar que sí, más allá de lo que yo creía que está pasando ahora, pudo haber ocurrido y marcado mi vida. Bien, preguntas básicas para que podamos ir calentando motores y conforme vamos desarrollando este contenido, tú puedas mirar a tu historia y decir, bien, esto es lo que me está pasando. Primera pregunta, ¿cuándo fue la última vez que recuerdas haber sentido este acoso frontal o por la espalda, manipulaciones, finalmente agresiones de alguien que te mete presión para que vayas en una dirección distinta a la que tú quieres? ¿Cuándo fue la última vez? Porque a lo mejor no solo pasó en la escuela o pasa ahora en el trabajo, sino que la última vez recuerdo que pasó en mi casa con mi mamá o con mi abuela, como me dijo alguien esta semana. ¿Cuándo fue la última? Quiero saber, a la usanza de arqueología emocional, ¿cuándo fue la primera? Estoy buscando la última vez que sentiste acoso, que sentiste culpa, enojo contenido, tristeza profunda e impotencia por no poder hacer nada. Y estoy buscando la primera vez que sentiste que algo así ocurriera, donde posiblemente alguien entra impestivamente en tu territorio, te empieza a molestar, no te gusta, pero no haces nada o empiezas con algunas reacciones como un poco veladas, o sea, no digo, porque pues, ¿cómo le voy a decir? Qué pena, pero empiezo a hacer comentarios agresivos. Y cuando estoy buscando estas últimas y primeras veces, fíjate que es importante que pongamos en consideración que posiblemente la primera vez que alguien me molestó, sí hice algo, sí me quise defender con tanta fiereza que hubo consecuencias que lamentar. Centrémonos, por lo tanto, en las vivencias emocionales por las que estás atravesando cuando te sientes rechazado, criticado, o como cuando, por ejemplo, en un grupo de amigas donde tú tenías un rol de liderazgo, de pronto todas se te vienen encima en un viaje, hablan mal de ti y la que era más tu amiga viene y te dice, amiga, por favor, ayúdame, no puedo hacer nada por ti, todas te están criticando, pero cambia tu manera de ser y no digas lo que piensas. ¿Cuándo fue la última vez que viviste algo así? ¿Cuándo fue la primera vez que te sientes o que te sentiste rechazado con la imposibilidad de hacer algo ante una agresión? Y digo que estamos hoy hablando de las psicológicas, pero muchas veces vienen juntas, es decir, viene una agresión de naturaleza verbal o en las acciones o en el rechazo que otros hacen hacia mí, pero muchas veces también hay violencia física de por medio sin que pudiéramos distinguir exactamente una cosa de la otra, sino que todo pasa al mismo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que, por ejemplo, sentiste que un superior se venía encima de ti y empezaba a hablar mal de ti a tus espaldas? Y cuando le fuiste a confrontar, te dijo que no sabe de qué le hablas, pero te das cuenta que se pone rojo o roja. ¿Cuándo fue la última? ¿Cuándo es la primera vez que recuerdes haber tenido una situación ante la que luchaste y con toda fuerza te trataste de defender, o lo contrario, donde no te pudiste defender? Y de alguna manera también, entonces la última, la primera, la tercera pregunta que tengo para ti, ¿cuándo quizás tratando de poner límites sanos se te pasó la mano o hubo consecuencias que lamentar? Tres preguntas básicas que estamos sugiriendo que el auditorio que conecta con esta producción, porque por razones personales de sus hijos, de seres queridos, está enfrentando bullying psicológico y no sabe qué hacer al respecto. ¿Cuándo fue la última vez que pasó? ¿Cuándo fue la primera? ¿Y cuándo intentando tú o tu hijo poner límites sanos, se le salió de control la escena o algo más ocurrió? Bien, sin duda no solo son los temas de defensa personal y lo que puede pasar cuando me siento vulnerado y alguien entra en mi territorio, los que nos preocupan cuando hay bullying psicológico. Me gustaría también explicar que en ocasiones hay padecimientos, enfermedades, trastornos mentales, desde luego como la propia depresión,
que condicionan estos eventos donde otros se me vienen encima en mi territorio. Sin duda, la tristeza profunda, la depresión, es una de las mayores causas por las que algunas personas acuden a terapia sin saber que lo que está detrás de esa tristeza, aparentemente sin razón, es un momento en el que fueron atacados o atacadas en su territorio vital. Me refiero no solamente al espacio en el que me encuentro, a mis órganos físicos, a mi integridad, sino, por ejemplo, a mi reputación, o cuando alguien se vino encima de mi cuarto, de mi coche, de mi ropa. Me refiero con todo esto a eso que constituye mi espacio vital, cosas que en definitiva podríamos decir que son eso que me corresponde cuidar y con lo que de alguna manera yo me entrego y me relaciono con el exterior. Pues bien, en estas ocasiones, cuando alguien se viene encima, cuando yo siento que no me puedo defender o al intentarlo no puedo hacerlo, cuando se queda un enojo contenido, yo por mí voy y mato a la persona que hizo esto, pero eventualmente me detengo y digo, no, ¿cómo? No lo puedo matar, solo fue una idea, quizás generada por un cerebro reptiliano arcaico que quiere defenderse a como dé lugar. Cuando están todos esos elementos presentes, la tristeza profunda, el enojo contenido y las ganas de matar a alguien, lo que muchas veces no sabemos es que la presión funciona, perdóname, la depresión funciona como la camisa de fuerzas que impide que vaya, golpee y mate a otra persona. Así que hay una primera y potencial implicación en términos de depresión o personas que siempre viven tristes y me dicen, ni me acuerdo desde hace cuándo. Yo vivo con tristeza profunda, con la sensación de que no soy capaz, que no voy a poder hacer las cosas que quiero, a veces sintiéndome solo contra el mundo y muchas veces impotente para hacer nada distinto. Si este tipo de cosas acompañan a tu pensamiento, quiero que hagas una pausa para reflexionar. ¿Hasta dónde podría haber escenas en tu vida donde no te has podido defender continuamente? En adición a la depresión, quisiera hoy explicar que hay otros padecimientos que se condicionan cuando yo siento que no puedo de alguna manera defenderme. En términos de descodificación, a este condicionamiento se le llama programación. Por ejemplo, cuando el niño no se pudo defender de su abuela, como estudiaremos hoy en el caso de Alexander, y donde entonces, a raíz de eso, ahora cuando otros se meten y lo confrontan, trata de defenderse, pero como entonces no pudo o entonces le dieron una mega paliza, ahora él mismo ante eso que la verdad le choca, ante lo que se resiste o lo que le repugna, em, siente que no puede hacer nada. Y entonces, cada que alguien se viene encima de ti o incluso te rechaza, cualquiera de esas dos, te quedas en un inicio encarrerado o encarrerada, generas una fuerza interior y el llamado a que haya, ante el estrés de lo que estás viviendo, más glucosa en tu sangre. ¿Por qué? Porque la glucosa le va a dar la energía a las extremidades del cuerpo para salir corriendo o para luchar. Pero si hay un condicionamiento de un momento en el que por intentar hacerlo hubo consecuencias que lamentar, la decisión no consciente de si me atacan y me agreden, primero intento, me encarrero, pero luego es como si estuviera detenido, hace que esa glucosa se acumule continuamente y al no luchar y al no darle salida, entonces empiece a elevar el nivel de glucosa en sangre. Tema importantísimo, entonces, bien sea porque continuamente se meten conmigo, porque me quitan las alas para que yo pueda seguir volando, porque en lugar de volar me encuentro en una sala sentado deprimido porque no le he acabado de entender el sentido a la vida, o porque hay algo en mi cuerpo, por ejemplo, una diabetes o una prediabetes, que indica que por razones que desconozco hay azúcar alta en mi sangre. Son todas llamadas de atención para podernos echar un clavado y entender en más profundidad lo que aquí está ocurriendo. Sin duda, en cuanto hablo, por ejemplo, de depresión o en cuanto hablo, por ejemplo, de diabetes, hay quienes podrían decir, no, bueno, pues si es así, yo entiendo que en mi familia se había dado el caso y yo no tengo más remedio que vivirlo ahora. Y si tú piensas eso, me gustaría retar ese pensamiento por lo pronto con una pregunta. ¿Sabías tú que de acuerdo con los descubrimientos científicos más relevantes, esa memoria genética que tenemos no nos predetermina?
¿Sabías tú que esa memoria genética que recibimos requiere de un elemento para que esos genes se prendan o se apaguen? ¿Sabías tú que ese elemento es el estrés? Que las hormonas del estrés, cuando este es exacerbado, son las que podrían poner o no en marcha las herencias ancestrales que recibimos en la sangre. Bien, me parece que con este antecedente estamos listos para explicar quizás uno de los renglones más importantes que hay que cuidar o que van a revelarse cuando me encuentro continuamente frente a este acoso, a esta presión, estas agresiones verbales, psicológicas de quienes se encuentran conmigo y sin importar qué tan lejos vaya, qué otra escuela me mueva, si salgo de casa de mamá y entonces me encuentro con alguien que no es mamá, pero es mi esposa y hace lo mismo, lo que me quiere tratar de decir. Explicaba cómo, desde luego, en el enfoque tradicional buscamos que el niño, en cuanto empieza a vivir esto, tenga un clima de confianza donde lo pueda expresar. Buscamos que la autoridad nos ayude a resolverlo, pero si la autoridad no nos ayuda a resolverlo, el único, digamos, espacio que queda disponible es que yo asuma mi autoridad, que yo recuerde que cuando se trata de mi territorio, yo soy quien debo defenderlo. Y podría decir que este, sin duda, es el trasfondo fundamental que nos están llamando a recordar estas situaciones, eventos, cuando se trata de mi territorio. Yo soy la autoridad fundamental, por lo que entonces quiero invitarte a que me acompañes a los dos casos que traigo preparados para ti en esta primera parte de la serie y que tendrán que ver con eso que nos condiciona de pequeños, por lo que en algún momento se nos olvidó que nosotros somos la autoridad cuando se trata de nuestro territorio, digo la autoridad fundamental, o que nos hacen creer que no podemos o no debemos defendernos. Traigo la historia de Yolanda y la historia de Alexander y comienzo entonces con solo la aclaración de los tres pasos, macropasos, que vamos a estar buscando aclarar durante la revisión de lo que pasa en un caso de bullying psicológico o de rechazo repetitivo o que cuando se da es muy doloroso. En estas historias vamos a buscar para encontrar la clave final y lo que yo puedo resolver. Uno, descubrir la historia detrás de la historia. Claro que queremos escuchar lo que ha pasado, pero no nos queremos quedar con ello, porque si algo fuerte está pasando, tiene que haber ocurrido antes algo. Digo, durante la infancia o juventud. Paso uno, descubrir la historia detrás de tu historia. Paso dos, queremos ayudarte a liberar los bloqueos de tensiones emocionales que en el pasado no se acabaron de expresar. Y paso tres, si esto se repite, si pasa desde la escuela, con mis compañeros, con los amigos del club, en el deportivo, en el club social, con mis amigas queridas, en la universidad, en la escuela, o si simplemente pasó hace mucho tiempo y ahora está volviendo a pasar y esto en realidad me lastima muchísimo. Si por lo menos hay dos repeticiones en tu vida, y quizás no te has dado cuenta, pero puede haber más. Bueno, por lo pronto, si por lo menos te das cuenta de dos grandes repeticiones, hay algo que tú puedes hacer distinto, porque más allá de los maestros, amigos, amigas que criticaron, profesores que me rechazaron o parejas que me criticaron, si aquí hay un collage de repeticiones, en todo este collage la única constante soy yo y por lo tanto yo soy quien debería poder hacer algo al respecto. Así que número tres, cambio de conclusiones. ¿Hay algo que esto me invita a ver distinto para poder concluir distinto, sentir distinto y por lo tanto hacer y decir distinto? Estos son los cambios que tienen que tener lugar
y que llaman a una profunda convicción para atreverme por fin a ver lo que hasta ahora no había podido entender ni yo ni ninguno, y con esa convicción volverme a plantar en mi poder personal al resignificar lo que en el pasado me sepultó y liberar las emociones que, como no pude acabar de expresar, continuamente se están tratando otra vez de hacerse escuchar. Muy bien. Comencemos entonces, si te parece, con el primer caso de nuestro podcast de bullying psicológico. Es la historia de Yolanda y el rol que tiene en eventos que nos marcan desde la infancia. ¿Dónde empieza la historia de Yolanda? Bueno, pues digamos dónde empieza aparentemente, porque Yolanda me busca porque está enfrentando bullying laboral y la verdad no sabe cómo manejarlo. Tiene dudas cuando alguien la ataca, si sobre todo es una autoridad, de cómo debe hacer y si acaso debe defenderse o si lo mejor es que ella permanezca en armonía y aparentemente no se meta con nadie, porque el problema es que aunque ha intentado hacerlo, mantenerse en armonía, no parece ser una respuesta efectiva en el sentido de que mientras más se calla, más se le vienen encima. ¿Cómo empieza por lo pronto la historia de este trabajo? Resulta que Yolanda participa en un concurso como bibliotecaria, concurso que, por cierto, no gana. Sin embargo, ella, su perfil, su manera de desenvolverse en la entrevista, la verdad que gusta bastante al encargado de contrataciones de la escuela, quien ve en ella un alto valor, igual que la verdad, otros compañeros piensan que puede ser una gran contribución en la escuela. Y pues este encargado de contrataciones se mueve, platica con algunas autoridades y obtiene su consenso y su aprobación para ofrecerle a Yolanda dos posibilidades. Hay otro concurso que viene y donde el director de la preparatoria dice que si quiere estar con ellos, que aplique, que concurse. O hay una posibilidad en términos de una materia en la secundaria que podría dar como mecanógrafa, ¿no? Taquimecanógrafa. Cuando le presentan estas alternativas a Yolanda, Yolanda en sus 5 sentidos dice, no, ¿cómo? Si el director de preparatoria dice que concurse, la verdad es que el director de preparatoria no me valora. Pero si me ofrecen la posibilidad de ser taquimecanógrafa, la verdad que lo he hecho en el pasado y sobre todo no taquimecanógrafa de la secundaria, sino la institutriz que enseña a los alumnos, lo puedo hacer, lo he podido hacer en el pasado y creo que puedo ser exitosa. Así que, desde luego, ella acepta sin darse cuenta de todo lo que implica su desafío implícito al director de la preparatoria. ¿Por qué desafío? Porque él no, la verdad que es cierto, no quiere que ella esté allí, pero finalmente ella llega. Por azares del destino, por decisiones que toma, ella llega. Como te puedes imaginar, desde antes que llegue este trabajo, ella ya es rechazada o va a ser rechazada por algunos, o que no la vieron tan brillante en sus entrevistas o que se van a sentir desafiados por su presencia. Desde luego, incluido el director de la preparatoria, que desde luego, cuando es presentada con el director de preparatoria como la nueva profesora de taquimecanografía, es obvio, él va a tener una actitud de rechazo. Ella, la verdad, no lo ve tan obvio porque no sabe todo lo que pasó tras bambalinas, pero él se encarga de dejarle saber algo cuando en un comentario agresivo velado le presentan a la nueva maestra y cuando la ve, cuando ella llega a su oficina, le dice, ah, ¿tú? ¿Eres tú? Yo pensaba que era otra persona. Así empieza la interacción. A menos de un mes de estar en esta escuela, los directivos reciben una invitación para acudir a un entrenamiento, todos ellos, y en lugar que la directora de secundaria vaya a entrenarse, no puede, pero como ve a Yolanda con tanto talento, dice, tú vas a ser mi reemplazo, tú vas a ir al entrenamiento al que Yolanda tendrá que acudir con los otros directores de la escuela, desde luego incluido el director de la preparatoria. Por cierto, antes de que Yolanda vaya al entrenamiento, su jefa, la directora de secundaria, le habla y le dice, oye, estamos muy emocionados de que vayas, pero me piden que no hables.
porque no conoces nada de la escuela. Extrañada, Yolanda acude al entrenamiento y la verdad que con mucha inteligencia y audacia, aunque inicialmente calla y obedece al pie de la letra la instrucción, es moderada en sus intervenciones, pero finalmente sabe muy bien cómo dejar escuchar su voz. Pero las agresiones apenas comienzan, incluso cuando en el entrenamiento ella se sienta a la mesa con sus compañeros para comer. El director de la preparatoria se encarga de dejar muy claro su rechazo. Es decir, frente a ella no habla y aun cuando ella está involucrada en la mesa, que es redonda y todos están viendo, el director de la preparatoria habla con quien ella tiene al lado, pero se asegura de no mirarla ni un segundo. Es la primera vez que a Yolanda le pasa algo así, la verdad que se siente terrible, se siente de alguna manera discriminada, relegada, rechazada. Pero como muchas veces ocurre en estos casos, y digo que les pasa a los pequeños, pero también les pasa a los adultos por el niño interior que cargamos que en algún momento fue herido, ella esto no se lo dice a nadie. Más tarde, cuando su jefa le pide cuentas y que le platique lo que aprendió y lo que pasó, ella le hace un reporte impecable de más de 20 páginas con todo lo que aprendió, pero desde luego omite el rechazo que vivió. Más tarde correrán al director de esa preparatoria, con lo cual parece que ya no hay peligro a la vista. Y sin embargo, en cada una de sus incursiones, porque Yolanda es alguien con mucha iniciativa, donde trata de ayudar a la escuela y donde presenta propuestas todo el tiempo, Yolanda es rechazada o bien por quienes no le entienden a sus propuestas, o por quienes piensan que ella no está para hacer esos proyectos, o bien incluso por los compañeros que viendo su talento y su brillo dicen, no, olvídalo, esta nos va aquí a brincar, a quitar, y entonces la tratan de hacer a un lado muchas veces por la espalda, donde no importa que ya el director de la preparatoria no sigue, hay otros compañeros y personas más arriba de ella que eventualmente harán todo por rechazarla. En algún momento se va este encargado de contrataciones que la invitó a estar con ellos y se va también la directora de la secundaria que tanto la defendía. Para llegar un nuevo jefe que en principio no le hace caso a la encargada profesora de taquimecanografía, pero que luego continuamente se viene durísimo encima de ella, o que cuando los compañeros y otros directores se vuelven a venir encima de ella, no hace nada para defenderla. Es decir, que en el ambiente laboral, Yolanda está viviendo todos y cada uno de esos elementos o rasgos que se engloban dentro del bullying psicológico, pero a nivel laboral. Es amedrentada, inventan cosas que no dijo, algunos vienen y hablan mal de ella a sus espaldas, lo que luego tiene otro tipo de consecuencias con otros que hablan más mal de ella hacia arriba, sin valorar siquiera si lo que dicen es o no cierto. Y lo más interesante de esta historia, cuando Yolanda tiene oportunidades para irse a otros lugares, ella ha idealizado a tal nivel lo que tiene en esta escuela que no la quiere dejar. Cuando le invitan a hacer nuevos proyectos, se emociona, se encarrera y siempre, sin embargo, acaba pasando lo mismo, que es como venga para acá y de una o de otra manera, no importa lo mucho o lo poco que haga, siempre acaba rechazada. ¿Cómo concluir o resolver una historia de rechazo laboral? Bueno, decía que cuando hablamos de la historia detrás de la historia, no nos referimos a esta escena que está ocurriendo y que es la que motiva su visita y su consulta, sino que si ella está viviendo así encarnecidamente el rechazo de diversos compañeros, si se siente como hasta un lado y en lugar de que vaya sola en el recreo con los rechazados, ahora se va sola a comer. Hay algo más que tiene que estar aquí pasando, hay algo más que tendría que haber ocurrido, razón por la que lo que le preguntamos es, ¿qué características tiene la persona de quien siente más rechazo en este momento y a quién le recuerda en el pasado? Es decir, esa pregunta clave que hacía dentro de las tres. ¿Cuándo es la última? Pues la última es en esta vivencia laboral. ¿Cuándo fue la primera?
Y si no sabes dar con la primera, lo que es claro es quién es la persona que en este momento te está rechazando más. Ella dice que es una nueva directora, es una directora de otra área, que ni siquiera es la secundaria, que se le viene todo el tiempo encima. Y le preguntamos, ¿cuándo fue la primera vez que hubiera sentido algo similar? Aquí, ante esta pregunta, donde pueden aparecer revelaciones clave para ti o para las Yolandas o Yolandos del mundo, porque ella lo que me dice bien, inmediatamente esta pregunta me hace conectar con ese momento donde sentí que mi madre me rechazaba cuando no tenía suficiente tiempo para nosotros. Y recuerdo el día que me llevó a cortar el cabello porque no tenía tiempo para peinarme. Es impresionante el potencial que tiene la pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste rechazado o rechazada por alguien que de manera insospechada nos lleva a viajar a toda velocidad en el tiempo y a reconectar con un momento que pudo haber sido sumamente doloroso? Pero sabes que lo más relevante en la historia de Yolanda no termina aquí, sino cuando ella me dice, Maru, y sin embargo, me acabo de dar cuenta que yo siempre rechacé a quien me rechazaba, que es lo que normalmente hacemos. Rechazamos a quienes sentimos que nos rechazan. Y yo rechacé por años, de hecho todavía hasta hace unos días, seguía sin entender por qué mi mamá, cuando entró en conflicto con papá, en lugar de buscar hablar para resolver, es más, ni lo sé, lo que yo vi es que ella salió corriendo, es decir, rechazó al que le rechazaba y al hacerlo nos hizo sentir rechazados a todos y tomó distancia y se fue corriendo. Así de profundas pueden ser las observaciones y las conclusiones cuando empezamos este trabajo, que concluye de manera magistral Yolanda cuando me dice, y ahora me doy cuenta que posiblemente yo, como mi madre, a la que siempre rechacé y a la que no acababa de perdonar por salir corriendo cuando se sentía rechazada, yo soy la que muchas veces he querido salir corriendo cuando alguien me rechaza, o en otras ocasiones, sintiéndome así fuertemente rechazada, hago lo opuesto. Me quedo plantada y trato de que me acepten a toda costa y de que me escuchen quienes no me quieren escuchar. Y me pregunta ella, ¿por qué me doy cuenta a la luz de esto, que parece que empezó en el trabajo que asumí como profesora de taquimecanografía, ahora que veo la trama de mi vida más clara? ¿Por qué a veces me empodero tanto que lucho a toda costa por lo que a veces ni me pertenece y en otras ocasiones suelto por completo lo que me pertenece? ¿Cómo retomo mi poder interior o por qué voy de un extremo a otro sobreempoderada y desempoderada? Si a ti te pasa lo mismo que a Yolanda y a veces te tienes, digamos, absolutamente decepcionado porque estás desempoderado y en otras ocasiones luchas batallas como hace ella y como sigue intentando en su trabajo, pero te pasa en otros aspectos. Una primera explicación que la verdad es que nos deja mudos cuando la escuchamos por primera vez. A mí me pasó cuando la escuché. Es que si que creemos que estamos súper empoderados o desempoderados y vamos de un lado a otro, posiblemente nunca hemos estado auténticamente conectados con la fuerza de nuestro poder interior. En efecto, podría ser que yo pierda poder adquisitivo, que pierda poder de influencia sobre otros, que pueda perder poder jerárquico o pueda perder poder de influencia sobre lo que ocurre en mi familia. Pero hay algo que nadie me puede quitar y es el poder de elección, que cuando es más fuerte es porque me he alineado plenamente con los deseos de mi corazón. Cuando en mi interior me alineo con lo que quiero, cuando en autenticidad no solo lo reconozco, sino que todo lo que pienso, concluyo, hago y digo está en perfecta sincronía y alineación
con lo que yo quiero, entonces no hay forma que me desempodere. Porque esta autenticidad de ser transparente conmigo mismo primero y luego, por supuesto, con los demás y de enfrentar lo que ocurre desde un lugar de poder personal, es lo que en realidad puede apagar muchas de esas tramas que aparecen y ante las que no podemos hacer, según nosotros, absolutamente nada. En el caso de Yolanda, cuando ella recapacita en lo que ha pasado, en el número de veces que ha sido rechazada sin poder hacer nada, cuando queremos entender la historia detrás de la historia, de dónde viene esto, me dice Maru, ya lo estoy entendiendo. Yo tomé este trabajo desalineada, sin autenticidad. Yo quería el puesto de bibliotecaria, eso se alinea con los deseos de mi corazón. Y la verdad es que esto de taquimecanografía lo tomé, pero no empezó esta historia con autenticidad. Dando doble clic a esta historia, ella me dice, no, bueno, ya entendí más. Yo llegué a este lugar, a esta escuela, porque venía huyendo de una que no se alineaba con los deseos de mi corazón. Y si me lo preguntas, así que con calmita nos vamos, ese del que yo me quería liberar fue la consecuencia de una decisión que digamos, me tomó por sorpresa cuando fui rechazada de un trabajo anterior que la verdad es que en el fondo tampoco se alineaba con los anhelos de mi corazón y donde yo insistí por demás en estar con alguien que continuamente me rechazaba. ¿Hasta dónde la historia de Yolanda te puede ayudar a entender lo último que ha pasado, el número de veces que ha ocurrido ese rechazo y sobre todo el tipo de comportamiento o respuesta preferida? Lucho contra los que me rechazan y no acabo de poderlo resolver o finalmente después de tanto luchar me canso y entonces me hago a un lado y suelto. Y te digo que si te cansas tienes toda la razón, porque si en un lugar tú estás batallando porque te acepten, estás luchando demasiado en ese lugar que no te valoran. Definitivo, no se encuentra lo que te puede hacer más pleno y por lo tanto, ese no es tu lugar. ¿Cuántas veces como Yolanda nos aferramos a lo que nos lastima al sentir que no podemos hacer porque en realidad ocurrió algo antes que me marcó, que es lo que me falta explicar para dar por concluido el episodio y la historia de Yolanda? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien, una autoridad, como era ese director de la preparatoria o esa otra directora del kinder, se mete conmigo alguien y me pone un estate quieto y yo siento que no puedo hacer nada al respecto? Pues resulta que en la historia de Yolanda el episodio aparece finalmente, cuando recuerda cómo antes de tomar una decisión en relación a su carrera comercial, como bibliotecaria o lo que sea que ella quisiera decidir estudiar, su padre la condiciona y le dice, muy bien, Yolanda, puesto que has decidido estudiar lo necesario para operar como bibliotecaria, yo te pido, no te vas a mover, no quiero que estés brincando, quiero que acabes eso y asumas hasta el final la decisión que estás tomando. No tiene que ser necesariamente una agresión aparente la que yo reciba para que me condicione. Puede ser simplemente una instrucción que me hace sentir que no me puedo mover por parte de una autoridad, la que en ese momento ella siente que tiene que acometer, no le gusta mucho, pero a partir de ese momento está perfectamente condicionada a tener que aguantar cuando hay algo que no se alinea con lo que quiere, lo que desafortunadamente en el momento en el que ella toma la decisión de ser bibliotecaria, ni sabe. ¿Por qué? Porque como Yolanda, todos tomamos decisiones con base en lo que sabemos. Eso la condiciona y muchos años más tarde, ante autoridades que la quieren condicionar, sale la furia y el enojo que en su momento no pudo liberar. Y va brincando al extremo de pelear como loca, luego se cansa de tanto, luego encima tiene consecuencias que lamentar cuando se revela, de tal manera que ni rebelarse ni asumirse en algo que ya no quiere es lo que le funciona. ¿Cómo vamos hasta aquí en la historia de Yolanda? ¿Hasta dónde la historia de Yolanda puede ubicarte en el proceso que vamos a seguir para ayudarle a Yolanda a poder resolver este rechazo que sufre como bullying laboral?
Decíamos hace un tiempo que hacemos tres cosas. Descubrimos la historia detrás de la historia, nos encargamos de ayudar a liberar bloqueos emocionales que pudieron haber ocurrido en el tiempo y luego cambiamos conclusiones. Yolanda, durante el proceso terapéutico, ha ido dando cuenta que ella es la primera que muchas veces se rechaza. También se da cuenta que muchas veces cuando otros bloquean sus proyectos o propuestas, lo que hace el exterior refleja algo que ella ha estado haciendo continuamente con ella, y es vivir en contradicciones cuando quisiera ir en otra dirección, pero siente que no puede y entonces se subordina a situaciones, proyectos o ideales que aunque están bien, realmente no son los que más motivan a su corazón. Y por último, Yolanda se da cuenta cómo lo que vivió con su madre, la que no tenía tiempo para peinarla, o lo que vivió con su padre, quien le impidió que cambiara de dirección, aun si eso no estaba alineado con su corazón, son como las dos condicionantes de salida y como el mensaje que llega a su interior y se queda plasmado, pero que ahora, sin importar que estén o no a su lado padre y madre, que lo hicieron desde luego posiblemente sin darse cuenta del impacto que tenía, está representando esa instrucción más bien lo que ella como adulta hace todo el tiempo. Es decir, rechaza a los que le rechazan, sale corriendo cuando se siente rechazada, a veces habla hasta confrontar y en otras ocasiones se resguarda. ¿Dónde se resuelve? ¿Cómo se resuelve esto? Para todos los casos de bullying psicológico que vamos a ilustrar en esta serie, me gustaría resaltar la importancia de un recurso terapéutico de altísimo poder liberador, y este es el del psicodrama. El psicodrama que nos llama a repetir escenas que en algún momento del tiempo nos marcaron para poder demostrarle al cuerpo que sí somos capaces de hacer algo distinto a esos momentos en que no pudimos escapar. Es la técnica que yo conozco que tiene un mayor poder de liberación y sobre todo de reprogramación, porque si yo cambio las conclusiones de que no me puedo liberar, estas conclusiones no se arreglan porque yo platico en una terapia con alguien, sino que el lenguaje no consciente en el que se anclaron es un lenguaje simbólico. Y esta representación teatral en la que yo me vuelvo a ver frente al padre que me impidió cambiarme si eso no me gustaba, o frente a la madre que quería tener tal poder de control que si no tenía tiempo, entonces le cortaba el cabello. Fueron momentos que de pequeño sin duda no podría haber hecho nada distinto, pero ahora con otros ojos más grandes puedo repetir las escenas. Muchas personas al repetirlas pueden liberar la emoción que les tenía aprisionados. Hay técnicas de respiración que empleamos para poder identificar en esa escena dónde en el cuerpo se quedó algún bloqueo, liberarlo y finalmente cambiar las conclusiones que, como decía al arranque de la presentación de los casos, siempre nos van a llevar al mismo lugar. En mi territorio vital, yo soy la autoridad fundamental. Estoy segura que la historia de Yolanda habrá dejado reflexiones para varias personas y tengo otro caso de esas vivencias que nos marcan desde un momento de infancia. Me refiero a lo que ocurre con Alexander y su historia. Esta es más breve, pero igualmente potente y que me parece que nos puede ayudar a entender lo que tenemos que hacer hasta encontrar de raíz el evento y el condicionante que ahora está operando en forma automática y sin que nos demos cuenta. La historia de Alexander se resume de la siguiente manera. Sus padres se separan cuando él tiene 6 años. A sus 6 años se va a vivir con su padre y vive con el padre y fundamentalmente, pues el padre trabaja a cargo de los abuelos, donde la abuela es muy controladora. Normalmente estas historias de bullying, ¿sabes? Se dan al interior de familias donde hay un cierto nivel de control, es decir, que la coacción arranca al interior familiar. Y pues vive con la abuela más o menos bien. Digo que la abuela tiende a ser muy controladora en algunos aspectos. Alexander vive su propia vida, se refugia en los deportes y así trata de pasar de una materia en otra sin importarle lo que está ocurriendo, hasta el día en el que a la abuela se le pierde dinero en casa.
Y la abuela, por razones determinadas, decide pensar que Alexander es el que lo tiene, pero Alexander no tomó el dinero. No importa lo que le diga Alexander a su abuela no solo no le hace caso, sino que cuando llega su papá de Alexander de trabajar, insiste en que él es el culpable y el padre le pone un súper regaño. Un súper regaño, agresiones seguro verbales, a veces físicas, que le dejan marcado con una conclusión. No importa lo que diga, de todas maneras no me creen. No se respeta mi voz. Así se queda eso muchísimos años después. Es decir, Alexander representa el caso de algo que no necesariamente ocurre al día siguiente. Muchísimos años más tarde, cuando Alexander se casa, esta vivencia le vuelve a ocurrir con su esposa. Su esposa cree que no le está diciendo la verdad respecto a algo y no importa lo que haga, de todas maneras, siempre es culpable. A fin de no perder relaciones, sin embargo, Alexander ya ha estructurado una forma de resolver las cosas. Cuando me dicen, me atacan inmediatamente o no creen en lo que les digo, si bien en el momento me encarrero, eventualmente suelto y digo, ¿sabes qué? Me voy a mi recámara, no tiene caso. Y aunque aparentemente esto no tiene repercusiones, Alexander ha recibido un diagnóstico de prediabetes, como lo explicaba al arranque del podcast. Se encarrera ante el ataque de otro. Posiblemente sea una cosa sencilla que alguien ni siquiera lo está haciendo con la intención de molestarlo. Pero en cuanto alguien le dice algo que le hace sentir no respetado, vulnerado, atacado finalmente de alguna manera, lo primero es que él se encarrera, responde de inmediato y en la desesperación, eventualmente toma un punto en el que pone un freno de mano y retrocede. Pero, sin embargo, ya se encarreró y ya lanzó todo un potencial químico de glucosa para ayudarle a defenderse, que si continuamente hace, entonces va a estar generando una sobrecarga de glucosa independientemente de lo que coma. Y termino entonces esta primera parte de nuestra serie de bullying psicológico, rechazo y descodificación explicando que interesantemente en la historia de Alexander parece que los problemas centrales ocurrieron solo con la abuela y con la esposa, pero que muchas veces más bien lo que ocurre es que vivimos una suerte de anestesia sin darnos cuenta que posiblemente eso, desde luego no en la misma intensidad, se repite cotidianamente. Cuando estudiamos lo que ocurre en la vida de Alexander después de esa temporada en casa de la abuela, él regresa con su madre, quien continuamente lo acosa. Es decir, ambos están en una dinámica donde se sienten rechazados por el otro. Él le recuerda al padre, a la madre, y de alguna manera la madre se siente atacada por Alexander, que a veces no sabe medir sus palabras y no sabe darse cuenta cuando a través de sus comentarios esté lastimando a alguien que se siente cansado de estar todo el tiempo siendo atacado. No sé cómo te ha ido con las dos historias que teníamos hoy para platicar. Lo que sí sé es que debes estar deseoso si has contactado con nosotros de formas de resolver esto. ¿Qué puede hacer Alexander o alguien que como Alexander ha vivido episodios de intenso rechazo o bullying al interior de casa, donde no se siente respetado y donde en definitiva continuamente es rechazado? Lo primero, quiero hacer algunas preguntas porque posiblemente lo que esté pasando en el exterior y la imposibilidad de poner límites o el ponerlos y luego agarrar y, ¿sabes?, hacer este freno de mano o lo contrario, irme encima de las personas, finalmente nunca acaba bien. Es decir, como me decía un muchacho con el que trabajaba esta semana, si me voy encima de alguien acaba mal y si no hago nada también acaba mal, siempre soy culpable, con lo cual yo le digo, perfecto, hemos entendido que ni ser violento ni retroceder por completo es una medida efectiva. Si tú te encuentras en una historia como la de Alexander, lo primero que quiero invitarte es a revisar los eventos que te marcaron, aunque pase diario con tu mamá, con
con tu vecina, con tu maestro, con tu jefe, con tus amigos. Tiene que haber eventos que te marcaron. Si usáramos como ejemplo el caso de Alexander, el momento que le marca cuando la abuela no cree en él y luego cuando repite con la esposa son eventos centrales y es indispensable que libere el bloqueo emocional de esos momentos. En arqueología emocional contamos con algunas meditaciones y prácticas de respiración que te pueden ayudar. Y si al ver el podcast te ves interesado en probar estas técnicas, te pido que nos mandes un WhatsApp al número más 52 55 45 10 27 83. Más 52 55 45 10 27 83. Mándanos un WhatsApp, pídenos esta grabación para que puedas hacer el ejercicio de liberación. Eso, entonces, después de haber descubierto la historia detrás de la historia, fundamental, liberar el bloqueo. Tercer paso, yo tengo que cambiar conclusiones, Sergio. La vida me tiene que estar invitando a reaccionar de una manera distinta una vez que he liberado el bloqueo y la emoción que en algún momento no pude expresar, porque es esa emoción que se quedó sin expresar, por ejemplo, en el caso de Alexander, cuando su abuela lo calla, le dice que no es cierto, cuando su padre le regaña y se queda a la mitad de poder expresar, ni siquiera puede acabar de decir su verdad o lo hace, pero no le hacen caso. Esa expresión, por un lado, va a evitar que cada que te vuelvan a acosar, tú reacciones primero de una manera irracional, eso es lo primero, pero lo segundo y la gran invitación, si esto se está repitiendo, ¿qué comportamientos están en tus tramas que puedas cambiar? ¿Qué comportamientos polarizados puedes observar? Me gustaría que al repetir las escenas de esos momentos donde te han de alguna manera rechazado, me puedas ayudar a identificar cuál de estas posibilidades aplica. A veces nos sobremovilizamos, a veces simplemente esperamos. ¿Cuál es tu preferida? A veces hacemos en exceso, a veces soltamos y no hacemos nada. A veces damos en exceso a los que nos siguen rechazando y en otras ocasiones simplemente ya no quiero ni hacer ni recibir nada. ¿Es acaso tu historia? A veces hablamos hasta el cansancio con quienes no nos quieren escuchar y en otras ocasiones cuestionamos simplemente de manera descomunal. A veces confrontamos y en otras ocasiones, cansados porque eso no sirve, somos exageradamente cordiales, escuchamos 300% y fluimos, sin embargo, sin poder expresar nuestra verdad. Resistimos o permitimos en exceso. En ocasiones pensamos en demasía y en otros momentos simplemente ya no queremos ni pensar sobre lo que está pasando. En algunos momentos estamos dando instrucciones así decidida y autoritariamente. En otras ocasiones simplemente nos quedamos callados. En algunas ocasiones dudamos de todo, en otras ocasiones confiamos de todo. Esto que he explicado hoy se denomina comportamientos extremos. Cuando tú estás polarizado en un extremo, sin duda, ahí está algo que sí puedes cambiar. Y en todo caso, qué importante recordar que cuando yo me siento rechazado, típicamente la conducta o comportamiento preferido será o irme encima o no defender, o defender de sobremanera a otros porque en algún momento no lo pude hacer conmigo. Pero ahí donde está entonces la acción, donde está la mayor reconsideración. ¿Es mi territorio o no es mi territorio donde hay algo que quiero defender? Auténticamente, este es mi territorio, se alinea con los deseos de mi corazón, o en realidad caí aquí como Yolanda, como una bahía que me da un espacio, pero que en definitiva, como no se alinea con mi corazón ni con mi motivo mayor, en algún momento se va a retirar de escena. ¿Hasta dónde podría simplemente haber una vivencia que me dejó imposibilitado, al menos así creo, a defenderme? ¿O dónde pudo haber habido un padre, como los de los ejemplos que hemos puesto hoy, que al ponerme un límite sin darse cuenta, una madre hizo que yo pensara que no me podía defender o mover por lo pronto en términos de lo que a mí sí me corresponde decidir
y no importa el número de veces en que me haya equivocado, yo soy el que soy la autoridad fundamental en mi territorio y siempre puedo volver a tomar una nueva decisión. Bien, pues aquí dejamos entonces la primera parte con la que concluimos diciendo que aquel adulto que sufre bullying psicológico, que es rechazado o criticado, posiblemente tenga un evento en el pasado que le marcó, desde luego en la infancia, y más que este evento en la infancia, en otras ocasiones puede haber condiciones prenatales o condiciones ancestrales que nos marcan. Razón por la cual te quiero invitar a la segunda parte de nuestra producción, Bullying Psicológico, Rechazo y Descodificación. Hasta entonces, y que esta información haya sido de máximo contenido y utilidad para ti o un ser querido. Nos vemos en una semana con la segunda parte.